21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, entonces voy a tratar de mostrarles cómo una perspectiva de justicia ambiental y climática aplica a este reto pues, de la crisis climática que enfrentamos en el siglo XXI y también pues, a los retos en términos de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Entonces, lo que vamos a discutir aquí hoy, y también me gustaría mucho escuchar sus propuestas y sus interrogantes y sus sugerencias y sus críticas ante el tema de la crisis climática y cómo podemos responder ante eso en el marco pues, y en el espacio del Caribe colombiano, es este. Entonces tenemos, en primer lugar, una definición muy corta de justicia ambiental y climática y cómo esto nos sirve para abordar toda esta problemática. Segundo, impactos socioambientales de cambio climático en las poblaciones costeras e isleñas. Tercero, derechos humanos en riesgo por impactos del cambio climático. Luego seguimos con preocupaciones de todo lo anterior en términos de justicia climática y luego pues unos retos a futuro. ¿Aló? Bueno, entonces voy a empezar dándoles una definición de justicia ambiental y climática y esto tiene que ver con cómo, digamos, las poblaciones más vulnerables, las poblaciones en situación de pobreza, las poblaciones históricamente discriminadas, tradicionalmente discriminadas, son las que peor sufren los impactos ambientales de cualquier actividad humana. Y esto lo vemos, por ejemplo, en términos de dónde ubican usualmente los depósitos de basura en las ciudades. En los barrios donde está el distrito financiero y en los barrios estrato 6 o en los barrios alejados en situación de pobreza o pobreza extrema. Digamos, tenemos muchos casos en las ciudades colombianas donde podemos ver esto. Otro ejemplo, digamos, ustedes miran el comercio internacional del carbón. Digamos, el carbón colombiano, Colombia es uno de los países que más exporta carbón. Y el carbón colombiano, si ustedes, este es como las rutas internacionales del carbón térmico, y el carbón se usa para producir electricidad. Y la gran mayoría del carbón colombiano se va para Estados Unidos. Digamos, el año pasado Colombia fue el principal exportador de carbón a Estados Unidos, o para el puerto de Rotterdam, en Europa, donde luego se redistribuye en la Unión Europea para producir electricidad. Y los impactos ambientales y de derechos humanos pues se quedan aquí en Colombia. Digamos, si ustedes miran la situación del pueblo indígena Wayuu en La Guajira y miran los impactos en términos de derechos humanos ambientales, contaminación por polvillo, destrucción de fuentes de agua, etcétera, en el pueblo indígena Wayuu y en las comunidades del Cesar y del Magdalena, aquí en el Caribe, pues se pueden dar una idea de cómo, digamos, para producir esa electricidad en el norte global, se está generando unos impactos ambientales acá en términos pues, de esas comunidades más vulnerables. Allí hay una fotografía del pueblo indígena Wayuu, que se ve afectado por esa extracción de carbón que es tan necesario para Estados Unidos y la Unión Europea para producir su electricidad. Entonces, este es otro ejemplo de justicia ambiental. Digamos, cómo esos impactos ambientales terminan perjudicando más a las poblaciones más vulnerables para sostener el modelo que tenemos, el modelo económico que tenemos hoy en día. Entonces, de eso se trata la justicia ambiental. Y eso va ligado también a un principio de derecho ambiental internacional muy importante, que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, digamos que el cambio climático o la crisis climática que tenemos hoy en día en el siglo XXI es la consecuencia del proceso de industrialización de los países del norte global. Durante todo el siglo XX se dedicaron a contaminar para jalonar su proceso de industrialización, quemando un montón de combustibles fósiles, carbón e hidrocarburos. Y ahora, hoy en día, nos enfrentamos a la crisis climática que ellos produjeron. Si ustedes miran las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero para el hemisferio americano, pues Estados Unidos y Canadá de lejos, y sobre todo Estados Unidos, son los que contribuyeron a la crisis climática que tenemos en el siglo XXI. Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador, pues contribuimos muy poquito en esa trayectoria.
Eso no quiere decir, por supuesto, que nosotros no tengamos que asumir la responsabilidad, por eso son comunes pero diferenciadas. Porque si todos los países que contribuimos como en el 1%, adoptamos la misma postura que solo contribuimos el 1 y que no tenemos que hacer nada, pues eso al final resulta que la mitad de las emisiones pues son países que contribuyen pues números pequeños y pues sigue la crisis, empeorando la crisis. Pero entonces de ahí surge ese principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y es que los países que contribuyeron más con gases de efecto invernadero pues asuman mayores responsabilidades. Pues eso en una perspectiva de justicia ambiental y climática. Y bueno, ahora voy a la segunda parte, que son los impactos socioambientales del cambio climático. Y entonces estas son, bueno, no son todas, pero son algunas de las más como relevantes para el debate que estamos teniendo. Pérdida de agua dulce, elevación del nivel del mar, que eso pues produce desplazamiento ambiental, mayor vulnerabilidad en eventos climáticos extremos, aumento de enfermedades por calor, acidificación del océano. Entonces, digamos, elevación en el nivel del mar, digamos, hay una gran cantidad de población vulnerable, ahí pueden ver en el mapa como todas las ciudades pequeñas, intermedias y de más de 1 millón de habitantes que están pues, en riesgo de ser afectadas por la elevación en el nivel del mar. Esto, por supuesto, genera una gran crisis de desplazamiento ambiental o de refugiados ambientales, pues porque esta población se va a ver desplazada, y no es lo mismo este impacto en el norte global que en el sur global. Imagínense en qué medida se van a adaptar a la elevación en el nivel del mar en Ámsterdam versus en cualquier ciudad costera de Colombia, en Buenaventura, por ejemplo. Entonces, digamos que a eso hay que ponerlo en esa perspectiva y ver cómo nos vamos a adaptar a esa elevación en el nivel del mar. Esto, por ejemplo, ya es casos mucho más dramáticos y concretos de cómo la elevación en el nivel del mar va a generar un desplazamiento ambiental o eventualmente la desaparición de un pueblo y de su cultura. A la izquierda tenemos el pueblo Cuna en Panamá. El pueblo Cuna habita en un pequeño sistema de islas que es su territorio tradicional ancestral, que ahí digamos tenemos un ejemplo de eso. Si se eleva el nivel del mar, y pues las proyecciones científicas para el año 2100 pues van de entre medio metro o 1 metro, bueno, de elevación. Lo que podemos enfrentar es que estas islotes simplemente van a desaparecer, y como ustedes saben, los pueblos indígenas tienen un vínculo tradicional con su territorio. Para ellos el territorio hace parte de su cultura. Si el territorio se vuelve inhabitable por efectos del impacto del cambio climático, pues su cultura simplemente desaparece. Entonces, digamos, el pueblo Cuna en Panamá es una muestra de este impacto. Y bueno, les puedo mostrar ahorita otro más adelante. Otro es eventos climáticos extremos. Esto, por supuesto, pues genera desplazamientos, genera crisis humanitarias, sea tanto por sequías o por, digamos, en la época del niño o de la niña, o grandes inundaciones, que aquí pues en Barranquilla pues esto se puede sentir también en cada una de esas temporadas, y pues esto se viene empeorando más y más debido pues al cambio climático, bueno, a enfermedades por calor, o también digamos esto puede tener impactos en términos de propagación de enfermedades por vectores, porque digamos, al aumentar la temperatura, pues digamos los vectores o los zancudos o los mosquitos que propagan algunas enfermedades que tenemos aquí en Colombia, por ejemplo, pues pueden llegar a áreas que antes no llegaban, y entonces eso aumenta la incidencia de estas enfermedades por transmisión de vectores. Bueno, y la acidificación del océano. La acidificación del océano también, pues, que es una consecuencia pues, de la contaminación, que es como que las emisiones de gases de efecto invernadero, pues parte de esas emisiones son atrapadas por los océanos, pero ya están llegando a niveles pues, que está perjudicando los ecosistemas marinos, y esto afecta, digamos, los ecosistemas marinos y también afecta las pesquerías, y esto puede llegar a afectar a pescadores, a comunidades que viven pues, de la pesca. Bueno, y esto ya nos sirve para entrar a abordar cuáles son los derechos humanos que se ponen en riesgo y que ya están siendo afectados por el cambio climático. Entonces tenemos el derecho humano al agua. El derecho humano al agua ya ha sido reconocido, por ejemplo, por la Corte Constitucional colombiana,
¿Y qué pasa? Con el cambio climático las fuentes de agua pues se están siendo afectadas. Piensen en los páramos. Más del 70% del agua dulce en Colombia proviene de los páramos. Los páramos también están siendo afectados, pues estos humedales de alta montaña están siendo afectados por el cambio climático porque son ecosistemas que necesitan el clima frío para sus características de conservación del suelo, rico en nutrientes y etcétera. Y al aumentar la temperatura pues están perdiendo esas condiciones ecosistémicas y eso al final se traduce en que estas fuentes de agua pues ya no van a generar la misma cantidad de agua dulce y en consecuencia el acceso al agua dulce se va a empeorar. Les pongo otro ejemplo, un poco más como concreto, que es el caso de la comunidad Capi en Bolivia. La comunidad Capi cerca de la altiplanicie de La Paz en Bolivia depende de los glaciares, digamos del derretimiento de los glaciares en las altas montañas bolivianas para abastecerse de agua dulce. Pero estos glaciares, debido al cambio climático, se han venido reduciendo en superficie y eventualmente algunos incluso estos glaciares de alta montaña han desaparecido. ¿Y eso qué significa? Pues que esta comunidad se tiene que mover hacia la ciudad de La Paz pues porque ya se queda sin fuente de agua dulce. Entonces, digamos, ahí tenemos un desplazamiento ambiental en la comunidad Capi en Bolivia. Otro, el derecho al ambiente sano en general, pues que está protegido por la Constitución Política de Colombia en el artículo 79. El derecho a la salud, lo que les mencioné, por ejemplo, esa mayor propagación de enfermedades debido a que ahora los vectores o los propagadores de la enfermedad como los zancudos pues pueden llegar a otros territorios. Alimentación, por supuesto, porque digamos, todo esto hace mucho más difícil la actividad económica agrícola. Y al derecho a la vida también, digamos, piensen en términos de un pueblo indígena. Si un pueblo indígena se queda sin su territorio, pues ya eso no le permite vivir como pueblo indígena, su cultura se pierde, digamos, hay como, por decirlo así, hay como una desaparición colectiva de su vida como cultura. Y bueno, y específicamente cuando hay eventos climáticos extremos, pues sí hay personas que efectivamente muere pues afectada por los eventos climáticos extremos, por las inundaciones, por las sequías, por los incendios forestales, etcétera. Y bueno, y una última es los derechos de las futuras generaciones. Digamos, todas estas acciones que hemos venido acumulando desde el siglo XIX y XX y que seguimos acumulando en términos de contaminación, pues van a terminar afectando a sus hijos y sus hijas y a sus nietos y sus nietas en una forma que todavía no podemos dimensionar, pero que va a ser fuerte en términos de derechos humanos. Bueno, esta es ya la tercera parte, preocupaciones en términos de justicia climática ante toda esta situación. Entonces lo que les mencioné, preocupación particular por los grupos vulnerables, las personas en situación de pobreza, los pueblos indígenas, las comunidades afro, que habitan en los ecosistemas costeros. Entonces, insisto en el ejemplo del pueblo indígena Cuna. El pueblo indígena Cuna se puede quedar sin su territorio como consecuencia del cambio climático. Entonces, hay que tener eso en cuenta a la hora de desarrollar las políticas públicas y las medidas de adaptación al cambio climático. Este es otro ejemplo de un pueblo indígena en Oceanía. Un pueblo indígena en Oceanía que también le está pasando lo mismo que al pueblo indígena Cuna, se está quedando sin su territorio debido a la elevación en el nivel del mar y el país de Nueva Zelanda está considerando otorgarles el estatus de refugiados ambientales, porque pues simplemente se van a quedar sin territorio y pues si no lo recibe Nueva Zelanda se ahogan. Entonces, y piensen eso en términos también de justicia climática. Digamos, los países que más históricamente han contribuido a generar este problema son los países que hoy en día, pues, y que gracias a eso pudieron tener la base energética para su proceso de industrialización, son los que hoy en día están mejor preparados y tienen más riqueza económica para generar las medidas de adaptación. Entonces, pongan eso en términos de ciudades como Miami o Ámsterdam versus lo que están enfrentando el pueblo indígena Cuna o el pueblo indígena Tuvalu en Oceanía. Entonces, por eso las responsabilidades tienen que ser compartidas, pero diferenciadas.
Y eso lo dice el artículo 2 del Convenio de París de Cambio Climático. Entonces, eso ya es una obligación de derecho internacional ambiental que la gran mayoría de países del mundo ha firmado y ratificado. Aquí en Colombia ya lo ratificamos con la Ley 1488 de 2017. O sea, es obligación aplicar este enfoque. Bueno, y ahí entonces le estaba mencionando lo de medidas de mitigación y adaptación. Y para estas medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, pues es importante tener el enfoque de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y bueno, les explico pues, como para los que no conocen qué significa cada uno. Entonces, la adaptación es, pues, como lo dice la palabra, es prepararse para las consecuencias negativas del cambio climático, y la mitigación es como tratar de pararlo o de hacerlo más lento, digamos, por ejemplo, con los mecanismos de captura de carbono, que es como eso, como plantar bosques para capturar carbono o sembrar manglares para capturar carbono. Y ya la adaptación, pues eso es construir, digamos, que pueden ser esas medidas naturales que nos presentaron o medidas grises. Bueno, entonces el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas es fundamental en una perspectiva de justicia climática y ambiental para poder responder a todos los impactos socioambientales del cambio climático y sus perjuicios en términos de derechos humanos. Y bueno, ya para cerrar los retos a futuro, entonces digamos, preocupaciones ante las transiciones en este marco de la crisis climática que tenemos en el siglo XXI y de todo el derecho internacional ambiental del cambio climático y de toda la política internacional del cambio climático y las negociaciones internacionales del cambio climático. Entonces les pongo otra vez el ejemplo del principio. Como consecuencia de la política internacional del cambio climático, los países más industrializados, o que hacen parte de ese club de países más industrializados que se llama OCDE, adoptaron un compromiso, bueno, la mayoría de esos países, no todos, la mayoría, adoptaron un compromiso, y es que van a sacar al carbón de su matriz energética para el año 2025. Y digamos, las proyecciones entonces también que ellos mismos hacen es que a 2050 el resto de países deberían sacar el carbón de sus matrices energéticas. Pero eso pues tiene unos impactos que se van a sentir específicamente aquí en el Caribe colombiano, y es que las minas del Cerrejón, la mina de Drummond, esas minas de carbón, pues van a perder a sus principales clientes. Y eso por supuesto es bueno en términos ambientales, porque se va a parar el impacto ambiental por contaminación del aire, contaminación del agua, etcétera, que genera la extracción de carbón en La Guajira y en el Magdalena y en el Cesar y en el pueblo indígena Wayuu. Pero por el otro lado sí va a tener unos impactos económicos que se van a sentir especialmente aquí en la economía del Caribe colombiano, y la pregunta es cómo vamos a responder a esa situación de transición energética a consecuencia de la política internacional del cambio climático. Entonces ese es un reto, es una pregunta abierta, no sé la respuesta, pero es una situación que tenemos que empezar a pensar desde Colombia, cómo nos vamos a responder a esa transición energética. Otro reto a futuro es la falta de regulación del desplazamiento ambiental, que eso se da en el marco de la falta de regulación de los ecosistemas costeros. Entonces Colombia está pero súper tarde en regular los ecosistemas costeros. Es una tarea pendiente que tenemos que hacer lo más pronto posible, y dentro de eso debe incluirse necesariamente la situación del desplazamiento ambiental que va a generar, pues, que está generando y va a generar la crisis climática en nuestro país. Y por supuesto un reto futuro es en todos estos debates de cambio climático y de impactos de cambio climático tener el enfoque de justicia ambiental y climática y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces esa será también una tarea, digamos, sería por ejemplo ideal que como principios orientadores de la regulación o de la ley marco de
de costas de Colombia, pues se coloque el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.